Yo no me veo, pero me imagino que ustedes me ven. Martín, muy bienvenido. Estamos honrados de recibirte en esta aula virtual de la Universidad Finisterre. Eh, esta clase que está diseñada principalmente para los alumnos del segundo año de la asignatura de Teorías de la Personalidad. Sin embargo, también se ha abierto para que otros docentes y otros alumnos de otros años puedan estar aquí presentes. La conferencia eh, está intitulada como las 4 causas de la personalidad, o las causas de la personalidad. Por supuesto, Martín, tú ahí podrás corregir si no es así. El doctor Martín Echavarría es docente y decano de la Facultad de Psicología en la Universidad Abad Oliba Seu en Barcelona, doctor en filosofía y en psicología, como les decía antes, pionero a la hora de examinar y discernir lo que es la psicología a la luz de la filosofía realista del legado de Aristóteles, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Sin más vueltas, los dejo con el doctor Martín Echavarría. Las dudas que puedan tener me las dejan por el chat, para que al final dejemos un espacio, si es que alcanzamos, para poder conversar y resolver algunas de ellas. Martín, bienvenido. Adelante, Muchas gracias, Juan estudios. Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación ante un público tan distinguido y tan formado. Lo que me han pedido es que hable del tema de las causas de la personalidad, que es un tema que yo vengo explicando en mis clases de psicología de la personalidad. Yo soy profesor de psicología de la personalidad en mi propia universidad, y además sobre el cual estoy preparando mi segunda tesis de doctorado. Yo soy doctor en filosofía, no en psicología todavía. Soy licenciado en psicología, soy psicólogo, y en filosofía también. Pero me he doctorado primero que nada en filosofía, y ahora estoy preparando en la Universidad Católica de Valencia mi tesis doctoral en psicología, que es sobre este tema de las 4 causas de la personalidad. Entonces lo que les voy a explicar es lo que estoy de hecho escribiendo. En breve espero sacar un artículo sobre este tema en inglés para una revista importante, y sobre todo será el producto final, será mi tesis. Pero es un tema que de todos modos vengo explicando y desarrollando y perfeccionando desde hace años en mi asignatura de psicología de la personalidad. Es algo que me resulta muy difícil abreviar a una hora. De hecho, a mis propios alumnos en la asignatura de personalidad se lo doy en 8 horas, 4 clases de 2 horas. Entonces, y me quedo corto, pero bueno, ahí llego a desarrollar todos los detalles. Entonces aquí me disculparán que seré un poquito más breve, digamos, y que quedarán muchos flecos, y tal vez algunas cosas que no se comprendan adecuadamente. Bueno, me preguntan todo lo que quieran preguntar. Y también tendré que recortar por algún lado y no desarrollar el tema en toda su complejidad. Entonces, empecemos por el porqué del tema. Ustedes están haciendo una asignatura de psicología de la personalidad y ya han visto las distintas corrientes, o varias de las distintas corrientes de psicología de la personalidad. Y han visto que quien suele ser considerado el fundador de la psicología de la personalidad es Gordon Allport. Y Gordon Allport es sin duda, por lo menos para la psicología académica, tal vez no para la práctica, pero para la psicología académica siempre un referente en cuanto al planteamiento de los problemas teoréticos que surgen en torno a la personalidad. Y él, en uno de sus libros más famosos, de los años 60, La personalidad, su configuración y desarrollo, plantea que básicamente hay 2 grandes enfoques sobre la personalidad. El enfoque que él llama, bueno, él pone alguno más, pero básicamente se reducen a estos 2. El enfoque que él llama operacionalista, y el enfoque realista, él llama su posición realismo. La posición operacionalista es la que considera que la personalidad es un constructo del investigador. Entonces, cuando decimos personalidad no estamos significando ninguna cosa que exista en la realidad, sino un instrumento que ha fabricado el investigador para predecir conductas.
un instrumento de predicción de conductas. Lo expliciten o no, esa suele ser la concepción de personalidad que está detrás de las teorías factoriales y de los tests de personalidad, y suele ser la visión que a veces se considera más científica, está en los cuestionarios de personalidad, más científica de la personalidad. La posición de Allport es otra, y yo me voy a mover en esa línea, es la posición realista. Para el realismo, la personalidad es una realidad que existe en el interior de los individuos. De allí la definición de Allport, ¿no? La organización dinámica en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos, etc. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos posiciones? Entenderla es muy importante para entender el discurso científico sobre la personalidad. En un caso tenemos un constructo que no pretende significar nada en la realidad de las cosas, sino permitir la predicción de conductas. En el otro caso tenemos, y medirlas, medir y predecir. En el otro caso tenemos un intento de explicación causal. Es decir, la personalidad es algo que permite explicar por qué la persona, en el caso, para ir a la definición de Allport, piensa y se comporta como piensa y se comporta. Por eso Allport dice la organización dinámica en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos, que determinan su pensamiento y conducta característicos. La personalidad es explicación de por qué el individuo piensa y se comporta, y agregaríamos siente, se emociona, quiere, cómo lo hace. Cuando nosotros vamos hacia el tema de las causas de la personalidad, nos tenemos que poner necesariamente en esta segunda visión. Pero es necesario tener en cuenta que existen esta diferencia de concepciones, porque si no, no entendemos nada muchas veces sobre el discurso que aparece en la discusión científica sobre la personalidad. Por ejemplo, los cuadros, los trastornos de la personalidad que aparecen en los DSM son constructos. Si no, no podemos entender cómo uno puede dar en varios. Quiero decir, uno puede tener varios trastornos simultáneamente, si cumple con las características. Está claro que ahí se está construyendo algo y no se está contemplando una realidad en el interior de los individuos, aunque en una posición verdaderamente realista, una cosa puede hacer el camino hacia la otra. Muy bien, entonces la explicación que vamos a dar está inspirada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ciertamente, es realista, y sin embargo no está tal cual yo la explicaré en Santo Tomás de Aquino. Lo que voy a explicar es culpa mía, no es culpa de Santo Tomás. Es decir, Santo Tomás me ha inspirado para hacer lo que voy a explicar, y Aristóteles también, pero los detalles que voy a explicar no se encuentran en estos autores, entre otras cosas porque la misma palabra personalidad no aparece en ellos, por lo menos con el significado que tiene hoy, y uno puede dudar incluso que el concepto. Yo creo que el concepto se puede encontrar, si queremos, pero hay que hacer un poquito de esfuerzo y desenterrarlo. Entonces, cuando uno se quiere preguntar acerca de la personalidad desde un punto de vista realista, puede plantearse dos cosas. Uno, la personalidad, ¿qué causa? ¿Cuáles son los efectos de la personalidad? Pero antes que eso está la pregunta sobre las causas de la personalidad misma. Y hacia eso voy ahora. ¿Cuáles son las causas de la personalidad? Entendiendo por causa, y ahí sí podemos ir a la diapositiva que ustedes tienen allí, entendiendo por causa esta concepción clásica aristotélica, según la cual se llama causa a todo aquello que interviene en el ser o en el hacerse, producirse, de una cosa. Me ha comentado Juan Pablo que ustedes esta concepción ya la conocen, por eso voy a ir un poco más rápido para llegar a la personalidad. Pero en este contexto tenemos que la palabra causa se predica de 4 maneras diferentes, que son las famosas 4 causas aristotélicas. Aquí cuando decimos causa, claramente estamos entendiendo por causa algo que es más amplio que lo que en el lenguaje corriente e incluso científico actual se llama causa. Por ejemplo, cuando
en la psicología de la personalidad se plantea si la personalidad está causada solo o principalmente por la biología o la genética o por la cultura, la sociedad, etc. En general lo que se está pensando es en la causa eficiente, lo que en Aristóteles llamaría la causa eficiente. No se tiene en cuenta el panorama amplio de lo que causa significaba para estos autores, que es, como dicen algunos en inglés, lo que responde a la pregunta ¿por qué? Y por eso algunos dicen que más que causes, en inglés, causas, son because, porqués, los 4 porqués. En todo caso, veremos enseguida, porque no me voy a detener mucho en esto, porque si ya veo que se me van pasando los minutos, pero estas 4 perspectivas causales, la causa material, formal, eficiente y final, son, en perspectiva aristotélica, que es de quien viene esta concepción, lo que podríamos llamar en lenguaje contemporáneo un sistema. Están íntimamente relacionadas entre sí a tal punto que las causas no se pueden entender sino en su mutua relación. Y eso es lo que los escolásticos llamaban, bueno, la expresión que utilizaban, que era las causas son recíprocamente causas. Causa es un ad invicem causae. Las causas son recíprocamente causas. La causa material no se entiende del todo sin la causa formal. La causa formal es forma de una materia, pero la forma tiene un fin, etc. Están interrelacionadas. Es un sistema causal. Y si no las comprendemos todas, no tenemos una adecuada concepción de ninguna de ellas. Muy bien, entonces, recordemos brevemente, no quiero pasarme mucho con esto porque ya me ha dicho Juan Pablo que lo han visto, pero siempre viene bien recordar desde un modelo muy sencillo, que es el de un ente artificial como una casa, lo que son las 4 causas, para después aplicarlo al edificio de nuestra personalidad. Santo Tomás de Aquino hablaba del edificio de las virtudes. Bueno, nosotros hablamos del edificio de la personalidad. Entonces, pensemos en una casa. Abajo a la derecha, todo el mundo ve una casa, entiendo, ¿no? He pasado diapositiva, supongo que todos la ven. La casa es una casa bastante linda, ideal, diríamos, como la familia danesa que se encuentra a la izquierda. Siempre que pensamos en la familia, las fotos estas de publicidad son de este tipo, ¿no? Todos rubiecitos, de ojos celestes, etc. Bueno, no importa. Tenemos una casa. Entonces, ¿cuáles son las 4 causas de la casa? ¿Cuáles son las 4 causas de la casa? Aquí vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, después iremos complicándolo porque la personalidad no es una casa. Y entonces es algo más complejo, más difícil de explicar. Entonces, ¿cuáles son las 4 causas de la casa? Primero tenemos los materiales de los que la casa está hecha. ¿No? Los materiales de los que la casa está hecha, como los ladrillos, la piedra, los metales, el hierro, lo que fuera. Eso es causa material, un tipo especial que ahora explicaré, pero empecemos por ahí, causa material. ¿De qué está hecha la casa? Explicar de qué está hecha la casa puede ser muy importante, pero con los mismos materiales se puede construir otras cosas. Un puente, ¿no? No sé, un banco de un parque, otras cosas. Entonces no nos basta saber de qué está hecha, sino que nos falta algo más. Y ese algo más, lo ven arriba a la derecha, es su forma inteligible que hace que esa materia se organice como una casa y no como otra cosa. Esa forma existe de 2 maneras. Existe, primero que nada, como está arriba, en forma de plano. Antes de hacer la casa se hace un plano, y copiando el plano, pues se hace la casa, ordinariamente se construye la casa. Y esa forma existe de 2 maneras. Primero que nada en el plano, segundo en la casa. Cuando la casa está construida, ese plano
aunque se destruya, no se pierde porque está realmente realizado en la casa. Y si uno sabe de arquitectura e ingeniería, mirando la casa podría reconstruir el plano. Mirando la casa, investigando la casa, podría reconstruir el plano. Esto quiere decir que el plano no se pierde, sino que está inserto dentro de la casa. Bueno, esta es la causa formal. Después falta decir quién la, o qué cosa, o quién la hace, el agente que fabrica, construye la casa. Ahí he puesto una especie de albañil, obrero, pero bueno, puede haber muchos que colaboran entre sí, puede haber una causa principal, unas causas subalternas. Por ejemplo, el fabricante de ladrillos es causa de la casa también. Pero no es, nadie diría que en la casa le hizo el que fabricó los ladrillos, ¿no? Es una causa subalterna, dispositiva, pero no es la causa eficiente principal, que es el que efectivamente la produce. Y finalmente tenemos la causa final, que es el para qué. ¿Para qué queremos una casa? Pues para vivir en ella y vivir humanamente. ¿Y vivir humanamente qué significa? Poder comer, poder dormir, poder estar con nuestros amigos y familiares, hacer todo lo que compete a una vida humana completa, sobre todo familiar, ¿no? Y en general de amistad. Entonces, esta es la causa final, el para qué. Ahora, esta causa final influye mucho en la forma, porque la forma dependerá de lo que queremos hacer con esa casa. ¿Me explico? La casa tendrá un comedor, tendrá un dormitorio, tendrá un baño, porque está hecha para que la gente viva en ella. Y si no tiene esos espacios, no es una casa, aunque de afuera pueda parecer una casa. ¿Se entiende esto? Entonces aquí tenemos en síntesis, me detendría más, pero tenemos poquito tiempo, en síntesis, lo que serían las 4 causas muy someramente explicadas y recordadas. Pasemos a aplicarlo a la personalidad. Pasamos a explicarlo a la personalidad. Y para aplicarlo a la personalidad tenemos que complicar un poco el discurso, evidentemente. De la simplicidad que explicamos recién, pasamos a una mayor complejidad. Cuando hablamos de las 4 causas, en realidad estamos hablando de 4 géneros de causas. En el lenguaje aristotélico, en el lenguaje sobre todo de Santo Tomás. Causa material no significa una única cosa, sino que significa distintos tipos de causas que tienen algo en común, por eso llaman material, pero son distintos tipos de causas. Hay muchos tipos de causa material, muchos tipos de causa eficiente, muchos tipos de causa eficiente, muchos tipos de causa final. Y yo, si tuviera tiempo, desarrollaría todos, pero no lo voy a hacer. Voy a ir a lo más importante, a lo más fundamental, y si me queda algo de tiempo al final, lo completo. Pero si no, por lo menos vamos a lo esencial para que se entienda. ¿Cuál es la importancia de la doctrina de las causas? De las 4 causas que voy a aplicar aquí. ¿Qué me ha motivado a mí a meterme por este sendero tan extraño, digamos, desde el punto de vista especulativo dentro de la psicología? Independientemente de que soy filosóficamente tomista, pero ¿qué me motivó particularmente a meterme en el tema de las causas, de las 4 causas de la personalidad? Que dicho sea de paso, no soy el único. El tema de las 4 causas dentro de psicología está más presente de lo que parece en algunas corrientes de psicología contemporánea. Por ejemplo, lo que llama el conductismo teleológico. Es una tendencia relativamente reciente. En el conductismo teleológico se habla de las 4 causas aristotélicas. Aquí hay un autor bastante conductual o conductista, que se declara tal, pero que es bastante extravagante también, que es Marino Pérez, que utiliza el esquema de las 4 causas para explicar las enfermedades mentales. Tiene un libro que llama las 4 causas de la enfermedad mental. Y tiene varios artículos, las 4 causas del TDAH, las 4 causas de, no me acuerdo, algunas otras cosas. Y también aparece el esquema de las 4 causas en otros autores. Si alguno está interesado, ya se las pasaré. Pero de la escuela humanista hay algún autor que utiliza el esquema de las 4 causas, etc. Ahora, ¿por qué voy por este sendero? A mí una de las cosas que más me llamaron la atención desde que enseño psicología de la personalidad
es la dificultad que tienen las grandes teorías de la personalidad para poner juntas las múltiples causas que es patente que intervienen en la configuración de la personalidad. Es patente que en la personalidad influye la biología. Y la biología de muchas maneras, no solo la genética, de muchas maneras. Es evidente que en la personalidad influye la familia, la cultura, la sociedad, el régimen político. Esto lo estudiaba ya Aristóteles, el tipo de régimen político que se tiene, la economía. Es evidente que esto influye en la personalidad. Es evidente también que algún papel tenemos que darle al sujeto, y esto falta a ver en muchas teorías de la personalidad. ¿Cuál es el papel del sujeto en la constitución de su propia personalidad? ¿Hace algo o le pasa a la personalidad? Es algo que le sucede. ¿Qué papel tienen los valores? ¿Qué papel tiene la vida moral? Las elecciones. Bueno, yo noto que las teorías contemporáneas, incluso aquellas que aportan algo importante, no son capaces de dar cuenta de la multicausalidad que interviene en la personalidad. Y mi intención, bueno, y lo que descubrí, digamos, o lo que entiendo yo que sucede, es que tiene una concepción inadecuada de la causalidad. Incluso aquellos que critican la concepción cientificista. Por ejemplo, los autores de la psicología comprensiva que distinguen el explicar y el comprender. Entonces, yo noto que hay un déficit en la comprensión de la causalidad. Y que una vez que uno entiende la concepción, para mí, más completa de la causalidad, que es esta, aristotélica, uno puede, de a poco, empezar a poner en su lugar todos esos factores, externos e internos, que intervienen en la configuración de la personalidad. ¿Me explico? Entonces, a mí lo que esta teoría me permite es dar cuenta de todo lo que participa en la personalidad sin univocarlo, sin que todo sea causa en el mismo sentido. Hay muchos manuales de psicología de la personalidad que dicen, hay posiciones más culturalistas, hay posiciones más biologistas. Y si uno acentúa uno, pues achica al otro. Si uno achica al otro, acentúa a uno. Bueno, esto significa que están concibiendo la causalidad en el mismo nivel. Si causa mucho la sociedad, causa poco la biología. Si causa mucho la biología, causa poco la sociedad. Y yo creo que ahí la dificultad consiste en que están poniendo en el mismo plano de causalidad causas que son causa en distinto sentido. No sé si me explico con lo que quiero decir, pero yo creo que una concepción suficientemente amplia de la causalidad y detallada puede hacer que cada cosa entre en su lugar. Y eso es lo que voy a ir mostrándoles ahora. Es decir, yendo causa por causa, mostrando en qué lugar van las distintas cosas que estudiamos en psicología de la personalidad. Esto es mi intención. Entonces, empezamos por la causa material. Materia, dicen los escolásticos, se dice causa material, se dice de tres maneras. Tres tipos de causa material. Una de ellas la voy a dejar fuera, no porque no entre, porque entra, sino porque es demasiado compleja para que la explique en la media hora que me queda, que es lo que llaman materia circa-quam, o quirca-quam, el objeto material. La personalidad es un tipo de realidad que tiene objeto material. Yo eso lo voy a dejar fuera y me voy a las más fáciles de explicar en este contexto, que son lo que llaman la materia in qua y la materia ex qua. Materia in qua es la materia en la cual, o sujeto de el ente que se quiere, o de la forma que se quiere explicar. Materia ex qua son los componentes de la cosa. Entonces voy a empezar por esta segunda, la materia ex qua, y de allí vamos a los demás significados. Entonces, la materia ex qua significa a partir de la cual, ex es desde la cual. Materia ex qua hace referencia a los componentes de una cosa. Por ejemplo, la casa está hecha de ladrillos. Esa es su materia ex qua. Ahora, supongamos que yo sé que la casa está hecha de ladrillos. ¿He avanzado mucho en la intelección de lo que es una casa? He avanzado un poquito. Sé algo. Pero la verdad es que me falta bastante para entender lo que es una casa. Muy bien. La personalidad está hecha de algo. Y si ustedes, no sé si lo han visto en esta asignatura, se suele hacer, han visto las diversas definiciones que hay de personalidad.
como la de Allport y otros, verán que siempre aparece algo que hace las veces de componente. Por ejemplo, Erich Fromm dice que la personalidad es el conjunto de cualidades anímicas, innatas y adquiridas. Esas cualidades anímicas, que no nos especifica mucho más allí, después nos dirá que son el temperamento y el carácter, pero en fin, esas cualidades anímicas serían los componentes para Fromm de la personalidad. Allport nos dice que la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos. Los sistemas psicofísicos serían de qué está hecha la personalidad. Pero ordinariamente, independientemente de las definiciones, la personalidad es comprendida como un conjunto de rasgos, traits en inglés, o mejor, porque la palabra rasgo es una palabra muy utilizada en la tendencia factorial y no necesariamente significa una realidad en el interior de los individuos, o, como dice Allport, disposiciones. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de disposiciones de nuestras facultades anímicas, de la memoria, de la inteligencia, de la voluntad, de los apetitos sensitivos, permítanme que utilice este lenguaje tomista, es un conjunto de la personalidad entendida activamente, no como constructo. Aquí tiene razón Allport. ¿Qué problema tienen los cuestionarios de personalidad, que son muy útiles en la práctica? Yo no lo niego, pero ¿qué problema tienen los cuestionarios de la personalidad? Que me dan un conjunto de rasgos, pero, ya veremos después, estos rasgos son una construcción, no son algo en el interior del individuo, que son las disposiciones, y como veremos después, no se nos dice en los tests cómo están relacionados entre sí, cómo se organizan. Ya veremos después. En todo caso, podríamos decir que la personalidad es un conjunto de disposiciones. Disposiciones, si después me da tiempo lo profundizo más, que pueden ser, por ejemplo, una inclinación a la agresividad, que pueden ser una inclinación a la timidez, que pueden ser una inclinación a la alegría o a la tristeza, hablando de lo afectivo. En la personalidad también entra lo cognoscitivo, a mi juicio. Pero en fin, se entiende, ¿no? La personalidad está hecha de un conjunto de rasgos. Muy bien. Después profundizo, si me da el tiempo, después profundizo en esto. ¿Cuál es la materia incua o sujeto? El sujeto es aquello en lo que algo se apoya, se sostiene. Por ejemplo, una pintura se hace sobre un pedazo de tela o una pared. Ese es el sujeto de esa pintura. La personalidad es un tipo de realidad que tiene sujeto. Tiene una materia en la que se apoya, que es la persona. La personalidad es algo de la persona. La personalidad solo existe en las personas, de ahí viene el nombre, personalitas, personalidad, y la persona es el sujeto en el cual la personalidad se da. Persona y personalidad están muy relacionadas, pero no se identifican. Uno puede ser una persona que no ha desarrollado su personalidad aún, y seguir siendo persona, o por el trastorno que fuera, que la personalidad se desarme, se desconfigure o se disuelva, y sin embargo seguir siendo persona. La persona es el sujeto último, principal de la personalidad, aunque aquí les pongo también, lo dejo allí porque no lo voy a desarrollar, las facultades, que son el sujeto próximo de las disposiciones. Entonces la personalidad está hecha de disposiciones que tienen como sujeto a la persona. Si queremos explicar la personalidad, tendremos que explicar la persona como su sujeto. Y después, más próximamente, el conjunto de disposiciones que componen a esa personalidad. Ahora, así como para entender lo que es una casa no nos basta con saber de qué está hecha, para comprender
no solo la personalidad en abstracto, sino una personalidad concreta, la de la persona que tenemos delante, la de nuestro paciente, o la de nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro padre, no basta con saber el conjunto de disposiciones que esta persona tiene. Como decía Allport, y este es uno de los grandes aportes, a mi juicio, en teoría de la personalidad de este autor, es necesario entender cómo estas disposiciones se relacionan y se organizan jerárquicamente. Hay disposiciones que son más importantes, hay disposiciones que son secundarias, unas sirven a las otras, unas tienen sentido por las otras. Si han leído, no lo sé, el capítulo 1 de este libro de Allport que les mencionaba, Allport dice allí que una cosa es estudiar el cuerpo humano en relación con el cuerpo ajeno, mi corazón en relación con el corazón de otros, mis pulmones en relación con los pulmones de otros, etc. Y otra cosa es estudiar mi cuerpo como un organismo en el cual todos los órganos están vitalmente conectados entre sí. Y mientras que entre mi corazón y el corazón del otro no hay ninguna vinculación orgánica, entre mi corazón, mis pulmones, mi hígado, mis sistemas orgánicos, hay una conexión orgánica. Y para entender del todo mi organismo, debo entender pues, cómo se conectan estos órganos en la totalidad del cuerpo humano. De modo semejante sucede en la personalidad. No basta con saber qué disposiciones hay. Incluso cuando los test de personalidad lo que me dieran a conocer son disposiciones interiores, no meros constructos, sino disposiciones interiores, yo tengo que entender cómo éstas se conectan entre sí. Por ejemplo, esta persona que busca el éxito, supongamos que tenemos una disposición interior de ambición, de búsqueda del éxito, ¿no? Esta búsqueda del éxito, ¿por qué está motivada? ¿Por una inseguridad? ¿Por una falta de autoestima? ¿Por un sentimiento de inferioridad? ¿O está motivada por mi narcisismo, que hace que me resulte natural que todo el mundo pues, me vea triunfar? ¿Me explico? Entonces uno puede buscar el éxito porque es muy seguro de sí mismo, o buscar el éxito porque es muy inseguro de sí mismo. En un caso, el rasgo de ambición dependerá del complejo de inferioridad, digamos, de una inseguridad, de un rasgo de inseguridad. En el otro caso, la búsqueda de la ambición, la búsqueda del éxito, depende de un rasgo narcisista. Entonces, la personalidad es un conjunto de disposiciones, sí, ahí tenemos la causa material, pero es un conjunto de disposiciones organizadas, ordenadas entre sí. Y conocer la personalidad no es solo ni sobre todo conocer esas disposiciones de las que hablamos antes, sino es sobre todo conocer su forma. Cualquier ente se conoce en cuanto tal por su forma, no principalmente por su materia. Concentrar el estudio de la personalidad en el estudio de los rasgos es como concentrar el estudio de la casa en la construcción de ladrillos. Ciertamente, hay disposiciones de la personalidad que tienen una fuerte raíz orgánica, pero todavía no conocemos así la personalidad. Conocemos los ladrillos de la personalidad. Por eso también, cuando una investigación sobre la personalidad, por ejemplo las que se han hecho con gemelos, está concentrada en el estudio de los rasgos por la aplicación de los cuestionarios de personalidad, termina dando que hay una principal causación de la personalidad por la biología. Es decir, hay muchos estudios con gemelos que muestran que la personalidad de los niños adoptados o de los jóvenes adoptados es más parecida a la de su familia de origen que a la familia que la adopta. Pero claro, esto es porque el enfoque está hecho desde la causa material. Y si uno enfoca desde la causa material, obtendrá ese resultado. Es como, esto es tan evidente como si uno dijera, supongamos 3 gemelos, trillizos, que los separamos al nacer. Si pudiéramos hacer este experimento
éticamente incorrecto, digamos, ¿no? Pero supongamos que tenemos 3 gemelos, los separamos al nacer. A uno lo hacemos adoptar por una familia judía de Nueva York, a otro lo mandamos al Amazonas y al otro lo mandamos a Arabia Saudí. Bueno, es patente a cualquiera que estas 3 personas tendrán una personalidad muy distinta. Sin embargo, quizá, si pudiéramos aplicar un test, que bueno, que están normalizados para cada sociedad, pero en fin, si pudiéramos pasar un test, un cuestionario centrado en rasgos, igual nos da que son más parecidos entre sí que a su familia de origen, adoptante, perdón. Y sin embargo, a cualquiera que los vea le resultará que no es así, porque el enfoque de la causa material no, es incapaz de dar cuenta de la personalidad como organización. Tal vez el del Amazonas es impulsivo, el de la Arabia Saudí es impulsivo y el de Nueva York es impulsivo, pero uno será un judío impulsivo que tendrá pues, las normas de la Torá, y en cambio el otro será un indio impulsivo, y el otro será un árabe saudí impulsivo. ¿Y cómo se organiza esa personalidad y a qué metas se ordena esa impulsividad? Pues será algo completamente distinto. Entonces, estudiar la personalidad, por supuesto, que incluye estudiar esto, los ladrillos de la personalidad. ¿Me explico? Pero la personalidad en cuanto a personalidad es tal por su organización. Y esto no se puede estudiar más que en los individuos, en el fondo. Es decir, esto se entiende mirando a la gente, mirando cómo ha organizado su personalidad. Bueno, esto es lo que llama causa formal intrínseca. ¿Por qué? Porque es la que está dentro de este sujeto organizando su personalidad, su forma intrínseca. Pero tenemos lo que la escolástica llama la causa formal extrínseca, también llamada causa ejemplar. ¿Qué es la causa ejemplar? Pues el plano de la casa, mirando el cual construimos la casa. O es el original, por ejemplo, la Gioconda, pero no el cuadro, sino la persona, ¿no? Tenemos la mujer ahí sentada, que Leonardo mira, y mirándola pinta el cuadro. Y la figura es la misma. Está en la Gioconda real y está en la Gioconda pintada. Pero en una está configurándola y en la otra está como un ejemplar. ¿Se entiende esto? Entonces la causa ejemplar es el modelo mirando el cual el que construye, el que fabrica, el que produce ese artefacto, construye lo que construye. En el caso de la personalidad humana hay modelos. Los modelos existen. Y los modelos son personas, primero que nada. Es decir, ¿cómo se moldea o se modela la personalidad? En base a unas causas ejemplares que son, primero que nada, los padres y después otros agentes sociales. Los maestros, las estrellas de televisión, los youtubers, lo que fuera. Es decir, hay ejemplos. En la primera etapa de la vida, la primera fase, los primeros años de vida, estos ejemplos son concretos, son objeto de los sentidos internos. Estos ejemplares son concretos. Hasta que no hay un desarrollo de la capacidad de raciocinio, de abstracción, la influencia es principalmente de modelos concretos. El niño quiere ser como su papá, pero casi como naturalmente. Hay una inclinación natural del niño hacia a la imitación de sus padres. Para esto, aquí podría entrar todo el discurso relativo al tema del apego, por ejemplo, porque para que los padres puedan ser tomados como modelos, debe darse esa experiencia que la psicología llama el apego. Y si ese apego no se da, el padre y la madre no son tomados como modelos, o no son del todo, o son parcialmente. En fin, que hay complicaciones, como todos ustedes saben. Entonces, tenemos esa primera etapa de la vida tan delicada, en la que debe darse una conexión adecuada entre los padres, madres, niños, etc. Y en la cual la influencia es una influencia que nosotros podríamos llamar causal extrínseca, formal extrínseca, prerracional, preconceptual, sensorial, intuitiva, asociativa también. Pero más adelante en la vida empiezan a influir también las causas racionales. Es decir, el niño empieza a aprender los porqués de las cosas, también de las conductas, principios filosóficos, valores, etcétera, que tienen su justificación racional, y esto también influye en la personalidad. Nosotros los psicólogos lo estudiamos poco,
tanto los de orientación psicodinámica como los de orientación conductual. Estamos muy centrados en esa primera fase de aprendizaje intuitivo y asociativo y sensorial, ¿eh? Pero la personalidad también se ve influida por los modelos universales, aunque a veces puede haber incongruencias entre ambos niveles. Justamente toda esta complejidad da cuenta también de las dificultades que puede surgir el ser humano, que se puede descomponer por todos lados, desde abajo, desde la forma, desde muchos costados, ¿eh? Entonces tenemos un momento de influencia que es más racional, conceptual, normativo, ¿eh? Las normas morales influyen muchísimo en nuestra personalidad. Y esas normas morales no son solamente las imagos parentales introyectadas, como piensa Freud del superyo. Son también normas racionales. ¿Eh? Son también normas racionales. Muy bien. Esta es la causa formal extrínseca. Dejo de lado el objeto formal y pasamos a la causa eficiente. La causa eficiente es lo que ordinariamente se llama causa en el lenguaje común, también en el lenguaje de la ciencia, ¿eh? Y en este sentido siempre aparecen los rivales de natura y nurtura, naturaleza y cultura, naturaleza y sociedad, culturalismo contra biologismo, etc. Si bien hoy casi todos los autores serios dan un espacio a ambas cosas, pues siempre hay quien da más espacio a la biología o más espacio a la cultura. Hay manuales incluso, yo he leído muchos porque dando personalidad, psicología de la personalidad, he ido buscando de dónde enseñarla, evidentemente. Hay manuales que llegan a decir, la personalidad está constituida en un 90% por su biología y en un 10%, en un 20% por la cultura. Bueno, no sé cómo sacan esas cuentas, sinceramente, sin una visión causal clara, ¿eh? En todo caso, cuando se habla de causa, se está pensando siempre en causa eficiente y se piensa en estos dos factores. Biología, estamos causados sobre todo por nuestros genes y otros factores biológicos, o la personalidad está causada sobre todo pues, por los modelos paternos, maternos, sociales, etcétera, por la economía, como pensaría el marxismo, etcétera. ¿Cuál es la causa de que la personalidad se organice como se organiza? Y cuando dicen causa, piensan pues la causa eficiente. Yo creo que aquí hay algunos equívocos y que ya he empezado a explicar anteriormente. La organización de la personalidad no tiene causa biológica, no eficiente. La biología puede influir en que tengamos determinadas disposiciones, por ejemplo. Hay gente que nace con una disposición mayor hacia la angustia que otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto existe, ¿eh? Existe y después es moldeado por otros factores, ¿eh? Pero que esta angustia se despierte ante determinados objetos o ante otros, lo mismo que la impulsividad se oriente hacia unas cosas o hacia otras, la relación entre sí de las disposiciones y con las disposiciones adquiridas, esto no lo produce la biología, como mucho inclinará, ¿eh? Si hay tendencias muy fuertes, pues tienden a transformarse en principales, lógicamente, ¿no? Pero la organización no viene de la biología, y por eso la biología no es causa eficiente, por lo menos principal. Es como si dijéramos, el fabricante de ladrillos es causa de la casa, en cierto modo sí. Y la causa de nuestra biología, pues es causa de nuestra personalidad, en cierto modo, también. Pero a eso hay que darle forma, Y entonces ahí aparece la candidatura de los factores sociales. Los factores sociales son muy importantes en la configuración de nuestra personalidad, como les decía antes, el judío de Nueva York, el indio del Amazonas, el hombre de Arabia Saudí. Ahí, evidentemente, la cultura hace bastante en la organización. Pero hay que tener presente que esta influencia del factor social no es una influencia causal de tipo eficiente. No es que la sociedad se mete dentro nuestro y como las piezas del dominó entra a mover nuestro interior, sino que esto está mediado por una serie de variables, para usar un lenguaje corriente, por una serie de variables internas, como son nuestra cognición y nuestro afecto. Porque las influencias sociales influyen mediante
nuestro conocimiento y nuestro afecto que toma posición ante estas influencias sociales. La influencia social es fuerte, nos plantea modelos a veces que llaman al instinto y por eso nos mueven mucho también, pero la reacción interior también está. Y esta acción interior es, a mi juicio, la causa principal de la personalidad. Es decir, la causa principal de la personalidad, al menos hablando desde el punto de vista puramente natural, que es en el que estamos aquí, la causa eficiente principal de la personalidad somos nosotros mismos. Solo que empezamos a organizar la personalidad en una etapa anterior a la acción libre. Esto es así. Es decir, nosotros empezamos a organizar nuestras disposiciones en base a los modelos que nos presenta nuestro entorno, nuestros padres, nuestra escuela, la televisión, nuestros amigos, los padres de los amigos que conocemos, etc. Evidentemente en una etapa preconceptual, prelingüística, preabstracta, pero empezamos a organizarla. Somos nosotros, como todo ser vivo que es activo en su propio despliegue. Y llega un momento más adelante en la vida en el que reflexivamente intervenimos también desde nuestra razón y voluntad en la organización de la personalidad, pero nos encontramos con ya muchas disposiciones previamente formadas que cuesta descubrir, y cuando se descubren cuesta superar muchas veces, porque no son de orden racional y voluntario, son de orden sensorial, afectivo-sensorial o de los sentidos internos. Esto hay que tenerlo presente. Cuando uno dice que la persona misma, esto lo dice también Magda Arnold en su definición de personalidad, cuando la persona misma es la causa eficiente principal de la personalidad, esto no quiere decir que seamos una especie de dioses que se autoconstruyen. Esto no es así. Sino que el sujeto, en base a sus disposiciones biológicas, en base a los modelos, y en un momento prerracional inicialmente, y después en un momento reflexivo posteriormente, va siendo el que desarrolla sus propias disposiciones y las organiza configurando la personalidad mejor o peor, porque este es un proceso que no necesariamente sale bien, no necesariamente la personalidad está unida, puede estar fragmentada, puede estar dañada, puede estar dividida, etc. Entonces, pensando en la causa eficiente, yo creo que es el mismo ser vivo, el ser humano, la persona humana, la causa principal, pero concursando todos estos factores, el factor biológico y el factor social. Y por eso también es uno mismo el que, llegado a un determinado momento, tiene que decidir mejorar su personalidad, si cabe, que cabe, siempre cabe. Muy bien, como me quedan poquitos minutos y además después tiene que haber un momento de preguntas, voy a pasar a la causa final, que para los clásicos, desde Aristóteles, era la causa de las causas. Porque el agente obra en orden a un fin. Este es un tema del que se ha hablado mucho en la psicología contemporánea, sobre todo cognitivo-conductual, cuando descubrieron que los agentes obraban teleológicamente, y por lo tanto que las conductas materiales no se explicaban adecuadamente, ni siquiera se describían adecuadamente sin tener en cuenta los fines. Porque uno puede estar haciendo físicamente la misma acción, pero psicológicamente tener un significado completamente distinto y por lo tanto ser otra conducta. Y aquí está el ejemplo clásico de la moral incluso, ¿no? El dar limosna por vanagloria o dar limosna por caridad, pongamos, ¿no? La acción exterior es la misma, el significado es distinto tanto moral como psicológicamente. ¿Están haciendo la misma acción? No del todo, parcialmente sí, pero no están haciendo del todo la misma acción. Entonces, en el área del análisis de la conducta, esto se ha tratado mucho, pero en el campo de la personalidad, menos. No digo nada, porque esto está en el conductivismo teleológico, está en Reichlag, un autor de psicología de la personalidad muy interesante, está en Magda Arnold y en otros autores. Y en estos autores explícitamente hablando de causa final aristotélica. Entonces, cuando aquí hablamos de la causa final, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a
al porqué de la organización de la personalidad como se organiza. ¿Por qué la personalidad se organiza como se organiza? ¿En orden a qué meta? Y aquí caben dos discursos. Uno que habla en general de toda personalidad, como por si uno dijera, es lo que dice Eysenck, por ejemplo, como si uno dijera, la personalidad se ordena a la adaptación al medio ambiente. Esto yo creo que es falso, pero lo dice Eysenck. ¿Para qué existe la personalidad? Para adaptarse al medio ambiente. Cuando se adapta tenemos una personalidad adaptativa, cuando no, una personalidad desadaptativa. O podemos hablar en cada individuo. ¿Por qué este hombre ha organizado su personalidad así como lo organizó? Por muchos motivos, pero habrá uno que es principal, porque quiere ser reconocido, quiere ser amado, o porque quiere escapar de la angustia, pongamos. Entonces, la finalidad, aquí por causa final nos referimos a la causa que explica la organización interna de la personalidad. ¿Por qué tenemos esa forma? Porque queremos ese fin, al que Alfred Adler llamaba el sentido de la vida, y después de él, Viktor Frankl. El sentido de la vida es aquí es hacia dónde va la vida del sujeto, hacia dónde va la vida del sujeto. No podemos entender a la Madre Teresa de Calcuta sin su sentido de la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es como era? Por muchos motivos, que su padre, que su madre, etc. Pero sobre todo porque amaba a Dios, sentido de la vida. Y hay otros para los cuales el sentido de la vida será tener poder, conseguir reconocimiento de los otros, gozar de placeres, lo que sea. El dinamizador último. Allport dice, hablando de esto, justamente, que una personalidad es tanto más organizada cuanto más unitario y fuerte es el sentido de la vida. Cuanto la finalidad es más clara y tiene poder atractivo, la personalidad se unifica más. Cuanto la personalidad está dispersa en muchas metas distintas o no termina de identificarse con una, etcétera, pues la personalidad es más floja, más inconsistente. Y esto, atención, aunque puede entenderse en un sentido, y se entiende así, en un sentido filosófico y trascendente, como las finalidades de las que habla Aristóteles, ¿no? La finalidad de la vida es la vida placentera, son los honores, o es la contemplación de Dios. Pero esto empieza a desarrollarse desde el principio, desde los primeros albores de la vida humana, cuando uno mira a su papá y a su mamá y quiere ser como ellos. Y queriendo ser como ellos, está apuntando sin saberlo a un sentido en la vida, a un sentido en la vida. Estas son sintéticamente las 4 causas de la personalidad, que como se ve, se influyen mutuamente. La finalidad que perseguimos dará lugar a un tipo de estructura de la personalidad. Los modelos influirán en la forma también, pero la materia que tenemos también condicionará cómo armaremos la personalidad. Porque si uno es impulsivo, es distinto de si no es impulsivo. Y 2 personas pueden tener una meta parecida, pero uno ser impulsivo y otro ser poco impulsivo. Uno ser más agresivo, otro menos agresivo. Ninguna de estas causas basta por sí misma para entender a la personalidad. Pero el acento unilateral en solo una de ellas hace que no comprendamos, a mi juicio, la personalidad como organización, como un todo, que es al final de lo que se trata. Porque todo esto son, digamos, ideas que tienen que servir al final para entender a las personas concretas, a las personas que se trata de ayudar, en este caso como psicólogos, además de a nosotros mismos y a las personas a las que queremos, evidentemente, ¿no? Muy bien, yo con esto termino la exposición porque ya llevo 1 hora hablando y a partir de aquí yo creo que tenemos 10 minutos o así, según me ha dicho Juan Pablo, y pues a partir de la respuesta a las preguntas quizás puedo aclarar algunas ideas que no estén claras, que falte desarrollar,
o alguna de las causas que no traté, porque he dejado de fuera el objeto formal y el objeto material para no ser complicado porque sí. Pero bueno, si a alguno le interesa también las puedo desarrollar. Bueno, démosle un fuerte aplauso a Martín. Cada uno puede poner este icono de eso, de aplauso. Aplaudámoslo virtualmente, porque Martín nos ha dado una fantástica charla, una fantástica conferencia, y vamos a aprovechar estos minutos para quienes quieran plantear alguna pregunta, algún comentario, ya sea por el chat, ya sea por palabra. Sigamos aprovechando la presencia de Martín Echavarría en nuestra aula virtual eFinis. ¿Puedo hacer una pregunta de viva voz? Adelante. Martín, cuando hablabas de las causas de la personalidad, yo no podía evitar pensar en las causas del desarrollo, porque yo soy profesora de psicología del desarrollo, y muchos de los términos que usaste me sonaron muy familiares a mis propias clases, cuando se habla del factor ambiental, el factor biológico, qué sé yo. Y me iluminó mucho lo que fuiste diciendo para pensar mi propia asignatura, pero al final, cuando hablaste de la causa final, cuando uno dice, claro, el sentido de la vida de algún modo orienta cómo se va configurando la personalidad, pero la objeción que surge normalmente es decir, bueno, pero ese sentido de la vida a su vez tendrá sus propias causas. Entonces es como este espejo en el que uno se refleja infinitamente y uno dice, bueno, pero que, no sé, que el sentido de mi vida, por decir cualquier cosa, sea la búsqueda de placer, quizás a su vez se puede explicar por causas biológicas, ambientales, y es como un sinfín. ¿Cómo se resuelve esa especie como de paradoja eterna, como de la causa, de la causa, de la causa, en el fondo? Muy bien. A ver, diré lo que puedo aquí brevemente, porque dará para una charla un poco más prolongada. Lo primero que hay que decir es que las causas son recíprocamente causas, pero en sentido distinto, porque cada una es causa de una manera distinta. El problema se da cuando nosotros conseguimos unívocamente la causa, pero la causa biológica, que en este caso podría estar por el lado de la causa material, o por el lado de la causa eficiente subalterna, porque la hemos tratado desde los dos puntos de vista, es decir, la biología, entendiendo por la carga genética recibida de nuestros padres, por ejemplo, causa que tengamos determinadas disposiciones. Y algunas de estas pueden ser estas, por ejemplo, la huida del sufrimiento, pues, puede tener una causa biológica, por ejemplo, ¿no? Estamos ahí en el orden de la causa eficiente subalterna, pero claro, nosotros no tenemos solo una tendencia a la huida al sufrimiento, tenemos toda una serie de disposiciones que tendremos que ver cómo se organizan. Y en esa organización influyen, por ejemplo, otros factores, por ejemplo, cómo está valorada en mi familia, en mi religión, en mi cultura, lo que fuere, la huida al sufrimiento, que será distinto para el que tiene mucha aprehensión al sufrimiento, que se vivirá distinto del otro, ¿no? Y a esto se suma lo que esta persona entienda racionalmente, porque avanza su vida, y además de lo que le viene por toda esa fantasmagoría de sentidos internos y apetitos sensitivos y demás, él entenderá cosas, y entenderá que en determinadas circunstancias, a pesar de que tenga esa inclinación, tiene que soportar el sufrimiento. Entonces, cada una de estas causas influye como un tipo de causa distinta. Y pongamos el ejemplo de los ejemplos que puse recién, el judío de Nueva York, el adoptado, digamos, por judíos de Nueva York, el que está en el Amazonas y el que está en Arabia Saudí. Pongamos otro ejemplo de inclinación natural, como es, por ejemplo, pues la impulsividad sexual, pongamos, ¿no? Una persona tiene una inclinación de impulsividad sexual. Supongamos que tenga bases biológicas, porque eso además es muy complejo. Supongamos que fuera que tiene causas biológicas. O pongamos impulsividad para la ira, que eso, la causa biológica a veces parece más clara, aunque no está tan claro. Hay quien ha hecho estudios de personalidad y no ha conseguido validar esa tesis, digamos. Pero bueno, en fin, supongamos la impulsividad en la ira, que ya Aristóteles decía que es hereditaria, ¿no? Por eso pone ese ejemplo de la persona que arrastra a su padre hasta la puerta de la casa, y
y el padre le dice, hasta aquí, porque yo a mi padre lo arrastré hasta la puerta, ¿no? Es decir, como diciendo, hasta la puerta llega la biología, lo demás lo agregas tú. Esto es un poco la idea, ¿no? Entonces, pongamos estas tres. Entonces, supongamos el judío de Nueva York, ¿cómo vivirá su impulsividad sexual o su impulsividad a la ira? De una manera tan distinta de cómo la vivirá pues, el nativo del Amazonas o el que vive en Arabia. Si es varón, si es mujer, también puede hacer ahí unas diferencias importantes, evidentemente, ¿no? Entonces, claro que hay influencias recíprocas, pero cada una influye según un tipo de causalidad distinto, ¿eh? Unos eficientemente, otras como a modo de causa final, otros a modo de ejemplaridad. Y esto es lo que, digamos, lo que justamente esta teoría permite, entonces habría que analizar cada caso, es no irse al infinito en la causalidad eficiente, que es la que se está pensando constantemente. Es decir, llega un momento en que las causas se limitan mutuamente entre sí, y ya está. Esto es el fenómeno que tenemos que describir, porque explicar no es otra cosa que describir en profundidad el fenómeno. Las cosas son así, no, tampoco es que hay que buscarle mucho más, ¿no? Tampoco hay que perder de vista la importancia, por eso insistí en ello, de ese momento de surgimiento de la racionalidad, porque aquello a lo que uno debería tender es a que haya una unidad, no una ruptura, ¿no? Entre lo racional y lo sensitivo, afectivo sensitivo, pero esa ruptura se da, efectivamente, se da. Y a veces, por ejemplo, el fin último, el sentido de la vida al que uno ha ido preparándose mediante la imitación de los padres, esa mímesis natural que se da en la infancia, y por las distintas influencias sociales que ha recibido, es distinta de la que termina entendiendo que es la causa final de su vida, ¿no? El sentido debería ser. Y evidentemente esto genera un conflicto, lógicamente, que el individuo tiene que intentar resolver. Lo que permite, yo creo, también la teoría de las cuatro causas es ver que dos cosas, yo creo, bueno, muchas, pero digamos, la que quiero decir ahora, permite entender dos cosas. Una, que la personalidad se puede desarmar por muchos lados. Porque se puede desarmar desde la causa material, se puede desarmar desde la causa formal. Y la causa material, incuá, que era la personalidad, es algo que incluye un organismo que puede enfermar, físicamente, orgánicamente. Se puede desarmar desde las disposiciones, se puede desarmar desde la forma, una forma inadecuada, desde el fin, etc. Sí, hay muchos factores. Pero también nos permite ver otra cosa, que es que nos va bastante bien de todos modos. Quiero decir, lo que parece increíble es que a pesar de todo esto, ordinariamente, la mayoría de la gente consigue organizar una personalidad, y con las grandes dificultades que hay en todos los tiempos y más en los nuestros, ¿no? De personalidades fragmentadas o con dificultades. Pero dicho esto, la cosa sale bastante bien. Y sobre todo sale bastante bien mientras actúa el instinto. Es decir, mientras actúa lo que no depende de nosotros solos, la cosa va bastante bien. Cuando aparece el conflicto entre lo racional y lo sensitivo, ahí y empieza a aparecer nuestra voluntad, la cosa se complica muchísimo. Y eso, hablando del desarrollo, uno lo ve. Yo tengo 6 hijos, lo veo en mis hijos también. Cuando hay una familia razonablemente bien, que quiere a los niños, se quieren entre sí los padres, etc., la cosa va bien, anda sola, hasta la adolescencia. Y ahí empieza el complicado. ¿Pero por qué empieza lo complicado? No solo porque se activa o reactiva, según Freud, el instinto sexual o cosas de estas, sino porque la persona empieza a ser dueña de sí misma o a querer ser dueña de sí misma, y ahí aparecen conflictos entre lo racional y lo sensitivo, y entre su individualidad y las imposiciones o educación que recibe, etc. Y la cosa se complica mucho, ¿no? Pero bueno, no por simplificarla la entendemos mejor. Entonces, es bueno tener unos principios causales que permiten ir comprendiendo algo, aunque siempre el individuo, la persona humana es misteriosa, encierra un misterio que si pretendemos descubrir completamente, la cosificamos y la arruinamos al final, ¿no? Entonces,
hay un misterio. Esto no pretende deshacer el misterio de la persona, sino darnos unas claves para entender a la gente, ¿no? Qué buena intervención y qué interesante cómo Martín has podido ir desarrollando este concepto, esta idea tan novedosa que yo creo que para muchos de nosotros es como un gran orden para nuestro esquema y que también nos hace surgir muchas preguntas. Si es que todavía tienes algunos minutos, hay otra pregunta interesante. Entiendo que por horario hay algunos alumnos que tienen que ir dejando este espacio. eh, no hay problema, pero si tú todavía tienes algunos minutos para los que nos queremos todavía quedar contigo, no dejarte partir tan luego, porque el viaje hasta Chile ha sido largo. Entonces, Claro. Bueno, estuve por viajar en julio, ¿eh? Y ¡oh! me invitaron a un congreso a finales de julio, pero se canceló. Así que si no habría estado físicamente allí. Bueno, pero de todas maneras, aprovechando que estás aquí, hay una pregunta muy abierta, muy interesante, como son las preguntas abiertas. ¿Cómo ves tú la relación entre la personalidad y la identidad? Lo veo, lo preguntó Pablo. Es, Eh, a ver, esta es una pregunta muy difícil porque la noción de identidad es muy compleja también, ¿no? Y ambigua, incluso diría, ¿eh? Porque la identidad puede ser la identidad metafísica, ¿no? Y evidentemente, en la medida en que persona y personalidad son distintas, pues uno puede incluso tener personalidades múltiples y ser la misma persona en cuanto a identidad metafísica, ¿no? Pero si hablamos de la identidad psicológica y moral, ¿eh? Eh, que responde a la pregunta de qué clase de persona soy o quiero ser, por ejemplo, ¿eh? Lo que Magda Arnold llama el self-ideal, ¿no? Se traduce como autoideal, aunque en realidad es ideal personal, digamos. Esto. La relación está allí, es decir, yo creo que habría que, desde el punto de vista de las causas, para no extenderme prolongadamente, porque esto es un libro, digamos, hablar de personalidad e identidad es un libro para escribir, ¿no? Pero tenemos allí, en primer, a ver, hablemos como psicólogos, digamos, ¿eh? Entonces, ¿qué es importante para el psicólogo? Para entender la persona que tiene delante. ¿Eh? Lo primero es que si esa persona se acepta siendo quien es, acepta su identidad ontológica, y su identidad social, y su identidad biológica. Es decir, acepto yo que soy un ser humano, acepto que soy hijo de estos padres, ¿eh? Mi padre tiene estos defectos, tal cual, pero acepto que soy hijo de ese padre y de esa madre que me han tenido, acepto mi biología, el cuerpo que me tocó tener. ¿Eh? Entonces, pues eso es parte de la identidad, no solo ontológica, sino social. Ser hijo de determinados padres, ser miembro de una determinada cultura, la cultura chilena, la cultura hispánica. Yo acepto la cultura, porque eso es parte de mi identidad. Y eso está relacionado con la forma de la personalidad, que tiene tanta relación con esos factores familiares, paternofiliales, maternofiliales y después socioculturales, ¿no? Entonces, acepto eso como parte mía, lo voy asimilando. En la medida que lo asimilo, eso forma parte no solo de mis disposiciones, sino porque alguna disposición puede tener que ver con esto, como, por ejemplo, lo que Santo Tomás llamaba la virtud de la piedad, ¿no? La virtud de la piedad tiene que ver con la relación con los padres, ¿no? Sino también, sobre todo, con la organización global. ¿Eh? Aceptarse a sí mismo es aceptar la propia naturaleza, es aceptar la propia situación social, que no quiere decir no deshacer las injusticias, pero quiere decir aceptar la propia situación, que es el punto de partida para poder hacer algo eventualmente, si es que hay que hacerlo, y dirigirme hacia un ideal, ¿no? Entonces, yo creo que están envueltas muchas facetas de lo que he dicho aquí. ¿Eh? Carolina, perfecto, nos vemos, ahí veo el saludo.
Bueno, en fin, se podrían decir más cosas sobre el tema de identidad, pero ya digo, a mí la palabra identidad, si bien es un tema que me atrae, por otro lado, no lo he todavía pensado suficientemente en términos de clarificación conceptual, ¿no? Yo creo que hay que distinguir identidades, ontológica, social, moral, por ejemplo, etc. La identidad de lo que quiero ser, el ideal del yo, como diría Freud, ¿no? Lo que quiero ser, etc. Martín, hay un alumno que tiene una pregunta. Si pudiera concedernos esta tercera pregunta antes de que terminemos esta comunicación y después salgamos al patio a tomar un vino de honor, ¿cierto? Hay un cóctel también esperando afuera de Yo me lo la... tomo desde aquí. Entonces, la pregunta de un alumno dice, ¿cuál es su opinión sobre el concepto de autopoiesis respecto de los seres vivos? En donde, al parecer, el factor biológico contendría las 4 causas que hemos visto. Sí, a ver, este concepto de autopoiesis viene de Maturana, si no entiendo mal, y literalmente significa autoconstrucción. Entonces, yo creo que es un concepto que, si bien viene de un autor cuyos principios no comparto, que son el constructivismo, básicamente. Es un referente del constructivismo, Maturana. Sin embargo, yo creo que se puede interpretar bien. La palabra poiesis tampoco me gusta, pues construcción de una cosa. Pero bueno, el ser vivo no se autoconstruye, se desarrolla, se crece. Estas son las palabras propias del ser vivo, no construir. Pero bueno, dicho esto, yo de hecho la utilizo a veces, y lo que diría es lo siguiente: justamente porque el ser vivo es autopoiético, pero el ser vivo se da según distintos niveles. No es lo mismo, no sé, la bacteria, que el hongo, que la planta, que el perro, que el delfín y que el hombre. Somos distintos. Y el modo de autoconstruirse, de autopoiesis de estos distintos niveles, es también distinto. El carácter autopoiético del hombre no significa solamente que su biología lo causa, significa también que su vida espiritual lo causa, sus ideales lo causan. Entonces, cuando el hombre, decidiendo cosas, contribuye a organizar su personalidad en una dirección, está teniendo una autopoiesis, pero de un nivel que no es el de la bacteria o el del hongo, sino que es un nivel propiamente humano. Y por eso he puesto como causa eficiente principal al mismo ser humano, porque el ser humano causa su personalidad. Y en esto hay una continuidad con lo que pasa en las plantas, pero hay una novedad, porque en el ser humano surge la inteligencia y la voluntad que no se encuentran ni en las bacterias, ni en las garrapatas, ni en los perros. Entonces, si por autopoiesis significa que el ser vivo participa en su propio desarrollo, como un agente principal, bueno, esto hay que aplicarlo analógicamente a los distintos niveles del ser vivo. Y el ser humano, en el ser humano aparece una novedad evidente, como son su racionalidad y su volición, que también participan en la construcción de la personalidad. Martín, muchas gracias por tu maravillosa conferencia. A nombre de todos los alumnos, los docentes de la universidad, te queremos hacer llegar este regalo virtual de nuestros saludos, ¿cierto? Te daría algún vino, alguna cosa así, que tú te mereces de sobra, ¿cierto? Te agradecemos mucho por tu paciencia, tu profesionalismo y la profundidad con la cual nos has podido hablar. Estoy seguro que los alumnos de la asignatura de teorías de personalidad han quedado con muchas claridades y nuevas preguntas. Por el chat varios te están agradeciendo y despidiéndose, y esperamos poder tenerte prontamente en una nueva conferencia virtual, y si en algún momento se puede, en vivo, tenerte por este país donde tantas personas te apreciamos, ¿cierto? Así que Bien, muchísimas gracias. Ya veo todos los saludos. Veo ahí a Benjamín también, los saludo, que no lo había visto. Y muchas gracias a ustedes por la paciencia de estas conferencias
por Zoom siempre son cuanto más cortas mejor, ¿no? Y bueno, los temas abstractos a veces no son los más indicados para este tipo de conferencia, pero en fin, espero que les haya servido y que lo vayan pensando. Sí. Martín, muchísimas gracias. Estaremos en contacto cualquier cosa y nos veremos en otra ocasión, ¿eh? Nos vemos, Juan Pablo. Mucha suerte y con el vino sobre todo, que lo disfruten. Vino chileno además, así que en fin. Y un saludo para todos. A Carolina que se fue, Pablo, Benjamín y a todos los que están por ahí. Sí. Muchísimas gracias. Después yo te mando el link para que puedas volver a visitar esta conferencia que nos has dado. Chao, Genial, chao. no me gusta escucharme a mí mismo, pero lo miraré. ¡Oh! Bueno, también saludamos y despedimos a todos los alumnos que han estado acá. Esperamos que hayan aprendido muchísimo, sobre todo la experiencia de escuchar a un gran especialista de la psicología como es Martín. Muchas gracias y dejamos hasta por acá la conferencia.